historia que la han reseñado en estos días varias personas y que a mí me gustaría, la tengo hace días aquí por contársela, yo creo que vale la pena, y es la historia de Julio Lobos y su encuentro con el Che. Alguien habló de eso ayer, ¿no? No sé si lo vi en otro canal, qué cosa fue, pero creo que vale la pena reseñarlo aquí. Julio Lobo, la fortuna más grande que tuvo Cuba antes del 59. El hombre de negocios más exitoso de Cuba, el que más empleos, industria, negocios inauguró en Cuba. Cercano a la medianoche del 11 de octubre de 1960, Ernesto Che Guevara citó a Julio Lobo a su oficina en el Banco Central de La Habana. Lobo, capitalista declarado, era el hombre con la fortuna más grande de Cuba y aún no se la habían intervenido meses después de la revolución. Ha llegado el momento de decidirse, le dice el Che a él. La revolución es comunista y tú eres capitalista. Puedes quedarte y ser parte del cambio o irte. Le dijo el Che, que tenía apenas 32 años. El Che le dijo a un cubano. Fíjate, cuando a ti te hablen de soberanía, cuando a ti te hablen de que no venga nadie de afuera a decirte lo que hay que hacer en Cuba, cuando a ti te hablen de que los cubanos son los que tienen que resolver los problemas de los cubanos, ¿tú te acuerdas de esto? Un argentino, aventurero, tiratiro, guerrillero, asesino, el tipo conoce a Fidel, ¿qué tú vas a hacer? Voy a hacer una guerra en Cuba, me voy contigo. Va para Cuba, fue el tipo que más fusiló cubanos, que más asesinó gente desde la sierra, a más sangre fría, que le escribió cartas al padre en Argentina diciéndole el placer que sentía cuando con su propia mano, con el revólver, le daba el tiro de gracia a la gente. Eso está ahí en la bibliografía de este loco. Bueno, pues en Cuba había un empresario cubano y este es para muestra un botón. Esto fue lo que le pasó a miles y miles. Nacido en Cuba, de padres cubanos, de abuelos cubanos, de todo cubano, que creó varias industrias en Cuba, que proporcionaba empleo en varias provincias, que era, vaya, el hombre deseado de cualquier país en el sentido de que ahora mismo están los comunistas llorándole, chancleteándole, limoneándole al mundo. Dale, se le ve, invierte una cosita, dale, pon una cosa. A gente del mundo entero. Pues ya teníamos en Cuba a esos inversionistas. Ya teníamos en Cuba a esos hombres y mujeres de éxito. Ya teníamos en Cuba la fortuna, la inversión, la creación de todo. Y era cubana. Cubana. Y que venga un argentino, un chiquillo malcriado de 32 años, que lo único que ha ido a Cuba es a dispararle a cubanos, y que se pare frente a Julio Lobo, un cubano de pura cepa, nacido, criado y envejecido allí, y que le diga, esto es comunismo lo que viene ahora y tú eres capitalista en su país. O te vuelves comunista y eres parte del cambio con nosotros, o te tienes que ir. Un argentino votando cubanos de su propia tierra de Cuba, y no cualquier cubano, los cubanos más ilustres del país, con más know-how, con más experiencia, como no tiene ningún inversionista extranjero de los que va a Cuba ahora. Ningún inversionista extranjero a los que los comunistas le lamen las nalgas ahora. Es un pendejo de un testículo de Julio Lobo. Vaya, para que tú entiendas. Un tipo que puede darle clase a todos esos guanajos de lo que es inversión, que conoce la cultura cubana, que nació en Cuba y que ama y amó mucho a Cuba. Bueno, con tan solo 21 años de edad y recién salido de la universidad, Julio Lobo firmó lo que quizás fue el acuerdo de azúcar más lucrativo de ese momento en la firma británica Tate & Lyle. Se calcula que el negocio tenía un valor de unos 6 millones de dólares en aquel momento. Y ya el tipo desde Cuba con 21 años y recién graduado de la universidad, ya el tipo firmó ese acuerdo con uno de los grandes importadores del mundo,
para azúcar cubana, para dar empleo en Cuba. La filosofía de Lobo era la única manera, que la única manera de ganar dinero era hacerlo limpio. Oiga usted, en aquella época que siempre te hablan de Mayerlanqui, te hablan así, en todas las grandes capitales del mundo. Aquí te hablan de 3 mafiosos americanos que hicieron hoteles en La Habana. ¿En qué capital del mundo moderno? No hay 3 mafiosos, no. 50 mafias que hacen cosas en Japón. Japón es un país excelente. Y en Japón hay mafia. Como Cuba era también un país excelente y había algún mafioso haciendo cosas. Ahora no hay. Ahora no hay mafiosos, ahora hay terroristas buscados penalmente que se operan la cara en Cuba a ir a traficar armas a Argentina. La fortuna de Lobo ascendía a unos 200 millones, ahora serían billones, ya que entre sus bienes figuraban 16 centrales azucareras. Dime tú, 200 millones, no, 2.000 millones vale un solo central ahora. 16 centrales, 22 almacenes, más de 300.000 acres de tierra, un banco, una compañía de seguros y oficinas en La Habana, New York, Londres, Madrid y Manila. En aquel entonces que no había internet, que no había celulares, que no había, óyame, ya el hombre era un cubano universalmente reconocido por sus negocios y por todo. Y su filosofía era que si no es limpio, no hace el negocio. Bien. Si esa fortuna se midiera con los parámetros actuales, ascendería a no menos de 5.000 millones de dólares. El Che quería que Lobo se encargara de dirigir la recién nacionalizada industria azucarera. O sea, el Che quería convertir a uno de los más grandes empresarios de Cuba y del mundo en un cuadro. Que pasara de ser un empresario, un dueño de sus industrias y sus negocios, a ser un dirigente del partido. A cambio, Lobo podría quedarse con la mansión donde vivía y con el usufructo del Tinguaro, uno de sus 14 centrales azucareros y que era su preferido. O sea, le iban a dar en usufructo, le iban a rentar, le iban a decomisar todo, el 99% de sus propiedades. Y un solo centralito que a él le gustaba mucho, le iban a rentar el central. Que eso es dar en usufructo, alquilarle el central para que él se entretuviera allí en aquello. Oye, el trato, qué buena gente era el Che, ¿no? Le propone a él, te lo voy a quitar todo y te voy a dejar para que te entretenga alquilado la revolución, que no construyó nada, que no hizo nada, que a lo largo de la historia la realidad fue que lo destruyó todo, le iba a rentar al dueño. Un tipo que creó un restaurante de cero y cuando ya lo terminó dice, bueno, la revolución, el restaurante es mío. Y ahora yo te voy a rentar la mesita aquella. Te la rento. El resto, más sus almacenes, refinerías, la corredora de azúcar, su agencia de radiocomunicaciones, su banco, naviera, la aerolínea, la empresa aseguradora, la compañía petrolera, pasarían de forma apremiante al pueblo, es decir, a la revolución. Busca ver qué existe de eso ahora. Algo que antes era plena producción y estaba en el top del mundo. Busca ver qué existe eso ahora. Ni una matica de marabú allí sembrado. Lobo trabó en seco. No respondió al momento, le pidió que le diera unos días para pensarlo. Pero la decisión ya había sido tomada. A la mañana siguiente, cuando llegó a su oficina, le pidió a su secretaria que le ayudara a apilar algunos papeles fundamentales, que luego formarían el archivo que aún conservan sus descendientes en Florida. Es el fin. Se cuenta que dijo. 2 días después, cuando el avión levantó vuelo rumbo al norte, desde el aeropuerto al este de La Habana, Lobo vio perderse en el mar por última vez la isla que más amó. Su biblioteca especializada en temas azucareros era la mejor y más completa de Cuba y tal vez de todo el mundo. Sobresalían en su pinacoteca obras de Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Goya, entre otros grandes pintores, y era famosa su colección de incalculables libros únicos y raros. Le obsesionaba la personalidad de Napoleón, de quien llegó a poseer una amplia colección de reliquias de más de 200.000 documentos, que dejó a la nación en depósito y que atesoran hoy el Museo Napoleónico de La Habana. Todavía hoy la dictadura le saca miles y miles de dólares a todos los turistas que visitan el Museo Napoleónico para ver los documentos.
que reunió por el mundo Julio Lobo. La mayor parte de su fortuna la había invertido en Cuba, por lo que le tocó empezar de cero. Durante algún tiempo le fue bien, pero su suerte nunca más sería la misma y terminó perdiéndolo todo por segunda vez. 5 años después de huir de Cuba y ausentarse en Nueva York, de hacer una nueva fortuna y volverla a perder casi completa, entendió entonces que era tiempo para un nuevo exilio y se radicó en España. Bueno, la historia es muy larga, la puedes leer. Él nunca se recuperó. Es lo que le pasó a muchos grandes cubanos empresarios de aquel entonces. Nunca más fueron los mismos. Se fueron a varias partes del mundo y el dolor, la lejanía, el amor por su tierra, el leer en las noticias cómo día a día se iba destruyendo Cuba, se iban robando a Cuba los comunistas, de ver los fusilamientos de mucha gente que él conoció, los encarcelamientos, los actos de repudio, las cosas. Hubo muchas personas que nunca más volvieron a ser lo que fueron, de tristeza, de frustración, y entre ellos el gran Julio Lobo, un señor que dedicó toda su vida a crear y hacer crecer a Cuba. Entonces hoy en día, en vez de estudiar en las escuelas la habilidad para los negocios de Julio Lobo, la cantidad de inventos, creaciones, patentes que llevó para Cuba, su ejemplo, su amor por su país, al que se estudia es al asesino del Che Guevara. Al que se le rinde honores y homenaje es al que expulsó de Cuba a los mejores cubanos y a los que no se quisieron ir, los fusiló. Por eso es que cuando tú ves cómo está Cuba, yo te digo, demasiado bien está. Demasiado bien está. Si hay de verdad un Dios en el cielo que ha visto lo que el pueblo cubano ha tolerado, ha permitido y en gran medida ha sido cómplice, no te asombres que le pase, te lo digo sinceramente con dolor porque ahí está toda mi familia y yo seguiré siendo cubano hasta la muerte. Pero no te asombres que a Cuba le pasara un tsunami por arriba, no te asombres. Y la borrara, porque el tema es que lo que se ha hecho en estos 60 años de injusticia, de abuso, de tortura, de dolor, de muerte, con la complicidad de gran parte del pueblo cubano que hasta el día de hoy sigue diciendo que vive el Che y dale con el Che y métele. El Che, un tipo que lo único que hizo en Cuba fue matar. Todo lo demás fue destruir. No hay nada que el Che haya cogido malo y lo haya puesto bueno. Todo lo que tocó con su mano lo convirtió en escombro, en muerte. Por eso ellos son de patria y muerte. No debería ser hoy. Ellos son de patria y muerte. Y Lobo era de vida, de creación, de éxito. Y como Julio Lobo, miles los Bacardí, los Arechavala, los esto, lo otro, tantos apellidos cubanos que nos honraban ante el mundo, siendo la mejor azúcar, el mejor tabaco, el mejor café. Ahora somos nada más que la mejor represión del mundo. Dicen los mismos ellos que son la quinta policía del mundo. Somos los que más palos damos, los que más encarcelamos, los que más familias dividimos, los que más jóvenes matamos de hambre en las cárceles, eso sí. Mientras el pueblo cubano siga rindiéndole pleitesía a los destructores y a los asesinos del pueblo cubano y siga sintiendo odio y recelo por los que alguna vez lograron que Cuba fuera un éxito en el mundo, el pueblo cubano estará condenado eternamente al hambre, la miseria, la sarna, el churre, los mojones, la fosa reventada. Es lo que toca, porque si tocaría otra cosa, fuera injusto. Fuera injusto ante la vida después de haber hecho tantas cosas. No nos puede ir bien si seguimos multiplicando el mal todos los días en las escuelas. Seremos como el Che. Jamás en la vida deberíamos decir tal atrocidad. El Che destruyó, mató, asesinó a cubanos, nosotros seguiremos haciéndolo. No funciona así.